Con más de 110 capítulos en el cuerpo y comenzando la sexta temporada, la verdad es difícil buscar qué nuevo decir, qué nuevo comentar y cómo seguir haciendo relevante este podcast, que gracias a ustedes es uno de los 5 podcasts más escuchados de Latinoamérica según Spotify y Apple. Así que me tomé el tiempo para hacer este lanzamiento de nueva temporada, porque estaba buscando material interesante para conversar. Por un lado, ustedes sabrán que estoy con mi TikTok con ya casi 13.000 seguidores, hablando de branding todos los días. Y ahí, si quieren que hablemos, que conversemos, haz las preguntas, muestra tu marca y la conversamos directamente en este canal. Así que en ese canal conversamos todos los días prácticamente sobre las marcas que están saliendo, sobre el efecto del branding que está siendo ya una tendencia en todo el mundo y lo bueno y lo malo de esto. Pero por otro lado, en este canal lo que hacemos es conversaciones más profundas. Entonces me quise dar el tiempo para buscar gente interesante con quienes conversar y que realmente aportaran a la conversación en esta ya sexta temporada. Y este primer capítulo lo hacemos invitando a una marca que me llamó mucho la atención y es una marca que partió en Chile y que ha crecido de manera explosiva. Vamos a hablar con Rindegastos y con su gerente de marketing sobre cómo han llegado a ser lo que son en tan poco tiempo, qué estrategias han usado, qué tácticas han usado, qué ha funcionado y qué no, y cuáles son sus tips para el éxito. Primer capítulo de la sexta temporada, Rindegastos junto a Cristian Espinosa, su Head of Marketing, y su poderosa estrategia de marketing SaaS. ¡Comenzamos! RitaCast con Cristian Ritalin León. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Retacast y estamos en la sexta temporada. No puedo creerlo cómo pasa el tiempo. Yo empiezo a hacer ahora hacia abajo en scroll en los podcasts y digo, ¿cómo hemos hablado tanto? ¿Cómo hemos tenido tanto invitado? Qué increíble que estemos ya en la sexta temporada. Y para esta sexta temporada les tengo a un invitado que a mí me encanta lo que están haciendo, me encanta la marca. Como ustedes sabrán, o algunos sabrán, uno de mis clientes importantes es Amazon Web Service y con ellos hacemos los casos de éxito regionales. Y hace poco me tocó ayudar y hacer el caso de éxito de esta marca con la que vamos a hablar. Estamos con Cristian Espinosa, que es el Head of Marketing de Rindegastos. Cristian, bienvenido a RitaCast. Muchas gracias, Cristian. Oye, sí, buenísimo habernos conocido a través de Amazon. El caso salió increíble, hay que decirlo. Salió muy, Sí, muy pues bueno. magnífico. Sí, quedamos muy contentos. Ahí Carlitos, que es nuestro Head de Product, está feliz haciendo el caso porque en verdad que Amazon ha sido un antes y un después para Ring de Gasto. Qué Así bueno. que, Ahora ahí vamos a hablar de todo eso, pero primero y más importante, para empezar, por supuesto, me gustaría que, porque obviamente te presenté como el Head of Marketing de Rindegastos, pero toda la gente o mucha gente dirá, bueno, ¿qué es Rindegastos? ¿Qué es lo que hace? Y sobre todo, ¿cuál es tu rol hoy día de Rindegastos? ¿Cómo has visto la evolución? Quiero que empecemos a conversar de todo esto, porque obviamente lo más interesante de hoy día de esta conversación va a ser entender cómo una marca, que de haberlo dicho al principio, de hecho, y me castigo, como una marca como Rindegastos, que es local, que partió como startup, hoy día tiene un crecimiento tan grande que obviamente Amazon los convierte en caso de éxito para todo el mundo. Entonces, partamos, o sea, cuéntame primero cómo tú entras a Rindegastos, cuál es tu background, qué es Rindegastos. Empecemos como a... Te voy a dar el micrófono un rato, para que me cuentes un poco. vale, bueno, yo entré a Ring de Gasto en verdad hace relativamente poco. Uh Entré -huh. en septiembre del año pasado. Ya, ahí Ring de Gastos había pasado por un pequeño periodo sin alguien a cargo liderando el equipo de marketing. ¿Ya? Así que entro después de un proceso bien largo porque son súper preocupados del proceso de contratación. Uh -huh. Y nada, pues, llego a Rindegasto y me encuentro con esta empresa y yo la conocía como un pseudo competidor. Para que se entienda, yo vengo de haber trabajado casi 10 años en otra empresa, otro SaaS, que es Uh de -huh. Fontana RP. Uh -huh. Estuve ahí también liderando el área de marketing por muchos años y me vengo a Rindegasto. Entonces, yo los conocía a Rindegasto, sabía lo que hacía, etcétera. Pero me encuentro aquí ya de lleno con la empresa y me encuentro con una empresa de verdad hermosa. Tiene 9 años en el mercado y como tú bien dices, parte siendo una startup con una idea muy pequeña, porque partieron pensando en ser un tipo de facturado electrónico Uh -huh. y facturado electrónico sabemos que está lleno. Y de repente un cliente de ellos les dice, oye, ¿y si en vez de preocuparte la factura, que en verdad lo tengo solucionado, ¿por qué no me veis este tema de las rendiciones de gastos, que es un cacho, le dice? Tipo. Y ahí nace como, mira, interesante, cambiemos el Perdón, y modelo por de negocio. rendiciones de gasto nos referimos a todo lo que trabajamos en empresa, el que típico gacho de la boleta, que mandar la contabilidad, que sacar la foto, que le... Ah, ya. Y de Y hecho, tremendo insight. es un cacho, todos sabemos, o sea, la rendición de gasto hoy día, no sé, pues tenía una cena con un cliente, pagáis esa cena, preocuparte de llevar la boleta, guardarla al bolsillo, preocuparte de acordarte que la boleta se quedó ahí, porque si no se va a la lavadora y sería. No, y las boletas, tú caché que ahora además se van como desapareciendo, se van destiñendo.
Exacto. Entonces, a veces tenés que fotocopiarla, escanearla, algo, eso, llegar a la oficina, armar un Excel, corchetearle la boleta, mandarla al jefe para que la firme, contabilidad. Todo ese cacho, Cacho. Ujú. ¿cachai? Que es imagínate, si eso es un cacho en las empresas pequeñas, piénsalo en empresas grandes. Es una cuestión terrible, imposible. Entonces, así nace Ring de Gasto. ¿Cómo logramos solucionar y automatizar ese proceso? Que era un verdadero cacho. Y yo te diría que uno de los cambios como que hizo que creciera mucho Ring de Gasto en su momento fue cuando se dio la posibilidad por autorización del Servicio de Impuesto Interno, que es algo que ocurrió creo que el 2020, de que con solo guardar la foto de la boleta a través de la app, nosotros tenemos una aplicación que funciona bacán, le Ujú. sacáis la foto y tú podéis botar la boleta y te olvidáis. Y para Wow. efectos de fiscalización, la foto sacada en Ring de Gastos es válida. Y Wow. eso marca un antes y un después, porque ya te Buenísimo. olvidaste la boleta para siempre. Tú sacáis una foto, lo típico de nuestros usuarios, que van a una cena, algo, le sacan la foto y la botan, ni siquiera hacen la rendición en el momento, pero tienen la foto guardada y ya se olvidaron, Qué bueno. ¿cachai? Y después van y hacen la rendición, todo muy simple. Entonces, en eso, Rindegasto ya lleva como 9 años, y los últimos 3 4 años ha sido el boom. Ujú. Empezamos a despegar, se abrió Perú, se abrió Colombia, se abrió México, estamos actualmente abriendo Argentina, ya que un mercado bien especial, todos sabemos, pero tenemos hartos clientes de Argentina, porque si bien nosotros tenemos oficina en estos países, en verdad estamos presentes en más de 15, Wow. ¿cachai? Entonces, teníamos muchos clientes de Argentina que llegaban completamente de manera orgánica, y ahí dijimos, pero oye, si tenemos estos clientes acá, veamos la posibilidad de abrir oficina, y en eso estamos. Así que Buenísimo. estaríamos ya presentes en 5 países, el que rinde gasto. Qué buena. Mira, yo lo que siempre digo, y ustedes, los que me siguen también y conocen que estamos ¿Se pegó hoy a mí, ah? ¿Me pegué yo? Espera un segundo. ¿Seré yo, señor? Pam, pam, pam. ¿Me ves? No sé si me caí yo o tú. Oh, ¿qué onda? ¿Me quedé pegado yo o tú? No caché. Aló, aló, aló. Ah, no estamos grabando todavía. ¿Te caíste? Me caí, ¿me escucháis bien ahí? Sí, perfecto, sí, pero no te preocupes, ahí retomamos lo que estábamos hablando, así que no hay problema. Ya, Eh, ahí estoy. ¿Estás bien? Sí, ya, no, tranqui, viste, esto son las cosas que pasan. Y pensé que era yo, como acá siempre se corta la luz, toco madera que no ha pasado. Bueno, hagamos un recap porque seguramente va a quedar medio cortado. Habíamos justo Retomamos terminado lo de... ¿Ah? que habíamos justo como terminado de contar la historia de rinde gasto. Eso, perfecto. Eh, Ya, entonces ahora yo. Ah, no, pero por si acaso, espérate, quedamos Está hablando de que ahora. Retomemos lo de los países que partieron como una empresa Ya, acá en Chile. Dale. vale. Bueno, nosotros partimos acá en Chile, por supuesto, y después, como vimos que la costa empezaba a crecer y a crecer, se abrió Perú, Colombia, México, y ahora estamos abriendo Argentina, un país bien especial, pero Uh, resulta que nosotros, si bien tenemos oficinas en estos 4 países, en realidad tenemos clientes en más de 15, ¿cachai? Y de Argentina particularmente empezaron a llegar clientes de forma completamente orgánica, empezaron a llegar clientes y ahí fue como, oye, pero abramos entonces allá, ya que el número de clientes está creciendo de manera exponencial. Y este año, en marzo más o menos, ya se abrió la razón social en Argentina, estamos cobrando ya en moneda local, etcétera. Entonces se nos abre un mundo en Argentina, estamos ya en proceso de buscar el líder de Argentina, el equipo para Argentina, etcétera. qué bueno. Entonces, nada, ha sido un crecimiento muy bonito, muy orgánico y en los últimos 4 años muy exponencial. Qué bueno. Bueno, y justamente eso queremos hablar hoy día en el capítulo. Como por supuesto, este es un podcast de marketing. A mí lo que me parece muy interesante a Rinde Gasto, y los que nos siguen ahora y nos han visto en mi canal de TikTok, que todo esto se los comento, es bien impresionante. Los que escuchan mi podcast desde hace 4 o 5 años, TikTok lo abrimos hace un año, hace menos, y hoy día ya tenemos como 12.000 seguidores. Hablamos de branding, hablamos de marketing. Y una cosa que siempre digo en mi canal, y por eso lo traigo a colación, además para que se metan y me busquen como Ritalin León en TikTok, es que el branding para mí, y creo que es súper importante saberlo,
la herramienta número uno de marketing es tu producto. O sea, tú puedes hacer una campaña increíble, monstruosa. Ayer lo comentaba en la clase del Magíster de la Católica, que hablamos de eso, que puedes tener un producto, o sea, una campaña monstruosamente grande, gigante, pero si el producto es malo, te caíste. Y al revés. Yo siempre hablo del tiramisú, siempre hablo de Casidea, marcas que no hacen tanto marketing, pero su producto es tan bueno que el boca a boca lo es. Ustedes están haciendo algo súper interesante y por eso, obviamente, esta es la razón de que los invitamos. Yo quedé bien impresionado cuando le armamos el caso de éxito, porque efectivamente, además, viendo los números, viendo cómo han crecido, yendo a su oficina preciosa, que parece una startup de San Francisco. O sea, ustedes se mueren como en la oficina, muy bonita, con planta, como una cuestión abierta, me imagino muy startup de San Francisco. Pero obviamente lo que hay detrás de eso es un producto muy bueno, con un muy buen insight. O sea, quien que hace rendiciones no se encuentra siempre con el cachito de el papel, lo que tú decías, que se corchetea, qué sé yo, pero obviamente lo que nos compete hoy día es entender todo el tema y el aparataje de marketing que tú estés liderando en Rinde Gasto y cómo eso ha ido creciendo. O sea, pregunta importante que me parece que es súper interesante ver y después vamos a ir conversando cada una de las cosas que he visto que hacen en TikTok, que hacen en la red, etcétera. Se habla mucho de la estrategia del inbound en el B2B. De aquí la gran pregunta, y te la hago a ti, teniendo este aparataje hoy día con Rinde Gasto, sobre todo no solamente local, sino que regional. ¿La estrategia de inbound en B2B es el camino o no es el camino? ¿Qué opinas tú? Oye, este es un temazo, pero antes déjame tocar que dijiste algo que es clave, la importancia del producto, que es algo con lo que yo me encontré muy de frente en Rindegasto. Cuando llego y veo el NPS, Net Promoter Score, que tienen nuestros clientes y todo, y veo lo alto que era el NPS, decía, chuta, esto es una mina de oro, porque en definitiva acá el boca a boca va a ser va a serlo todo, así que nada, el Sí. producto es clave, qué tremenda frase. Mm. Y nada, tomando tu pregunta, el tema del inbound, que claro, es un temazo, uno trabaja en marketing hace años y hay todo tipo de experimentos y se habla del inbound marketing, aparece HubSpot en su momento como el gran líder de lo que es el inbound marketing, etcétera. Y yo diría que lo que pasa mucho con esta estrategia, que sí es un muy buen camino, por supuesto que lo es, y hay que Mm. trabajarla, y hay que armarla, hay que analizarla, hay que estudiarla, etcétera, pero es una metodología que requiere mucha pega, mucha atención, estar muy preocupado, tener flujos muy bien armados. Entonces, lo que pasa muchas veces es que aquellos que trabajan en marketing como yo y están a cargo de una empresa pequeña probablemente o tal vez más mediana, es que no siempre tenéis todos los recursos. Y el outbound marketing requiere de muchos recursos, requiere de Mm. armar muy buen contenido y el contenido bueno no es barato, no es fácil, no es rápido. No. ¿Cachai? Requiere de hacerle seguimiento a ese contenido, requiere de hacer flujos, ojalá automatizados para entregar ese contenido, requiere de inversión publicitaria para que el contenido lo vean. Entonces, todos esos pasos que hay que seguir son los que complican. Entonces, muchas veces las empresas contratan a una agencia, por ejemplo, experta en inbound marketing, los mejores en hacer SEO, blog, etcétera. Llegan donde ti y ya, ok, vamos a armar un blog bacán, vamos a armar contenido, vamos a armar los blog posts, te vamos a armar un ebook, y tú, ya, bacán, porque en verdad no tengo el content, no tengo el Claro. periodista, entonces lo saco por acá. Y te arman todo eso. Y te dejan como listo para que tú salgas a comunicar, a vender. Y ahí es donde caen, yo te diría que la gran mayoría, porque no es fácil. No. ¿Cachai? Al final tú tenías un ebook muy potente, un contenido muy interesante, pero hay 100 más. ¿Cachai? Y las personas están bombardeadas de contenido por todos lados. El email cada vez lo leéis menos, ¿cachai? En redes sociales te aparece el ebook, pero es un post más entre todos los que estáis paseándote. Sí, po. Entonces, ¿qué hay que hacer al final ahí? Yo te diría que si tú tenías una estrategia de inbound, tienes que contar uno con las herramientas necesarias para distribuirlo. Por ejemplo, y aquí en verdad HubSpot es el rey. Hay Ujú. otros, por supuesto, pero yo personalmente soy un fan de HubSpot. Lo uso casi desde que existe. ¿Ya? Entonces, tienes que tener una herramienta que te permita que cuando alguien haga la descarga o tenga la interacción con el contenido, tú puedas hacer flujo automatizado para enviarle un correo, para hacer un seguimiento, para enviar un Claro. WhatsApp, para enviar, etc. Tienes que lograr armar esa cadena. Tienes que tener alguna herramienta, porque con personas no lo vas a lograr, es Mm. mucho, ¿cachai? Y lo otro es que cuando tú creas un contenido, porque podéis crear 20 blog posts al mes, pero elige uno, elige dos, que sean muy potentes y preocúpate de que de los 20 que armaste hayan dos muy buenos. Y esos dos muy buenos, sacarlo en tres formatos por lo menos. Armarte un pequeño reel donde se hable resumidas cuentas de qué se trata ese contenido, armarte un carrusel con tres tips interesantes de ese contenido, armarte, qué sé yo,
una pieza en LinkedIn donde se hable netamente del contenido y que todas estas confluyan en la página de descarga del contenido, etcétera. Pero tenéis que lograr diversificar la forma en que comunicas ese contenido. No basta con postearlo en tu red social, no basta con tenerlo en tu blog. Tienes que lograr que eso fluya, ¿cachai? Empezar por Entonces, el precio. pensar, ¿perdón? No, pues exacto, tiene que empezar a hacerlo en ese formato. Y una cosa que Exacto. también hemos hablado algunas veces en este podcast y lo hablamos cada vez más en los otros canales que tenemos, el tema del MQL, del Marketing Quality Mm, Leads. La otra vez conversaba con alguien que me comentó a propósito de los cyber de la inmobiliaria. Él decía, ya, sí, mira, el inbound sí funciona, pero en realidad en esta industria es pésimo. Y yo digo, mira, en general, cuando tú decís que algo no funciona o que es pésimo en una industria, es porque lo que tú estás viendo está malo, no es que sea malo per se. Y lo que también es cierto es entender que, por ejemplo, en el marketing inmobiliario, el inbound es mucho más largo a lo mejor. Y entender también el funnel de conversión, o sea, qué tan arriba o qué tan abajo del funnel o del embudo de conversión está la persona que llegaste. Entonces, entender ese MQL, ese Marketing Quality Lead, como los clusters de personas o los grupitos de personas que están llegando, pues no es lo mismo una persona que te sigue a ti como rinde gasto porque le encanta la aplicación y tiene un cacho y tiene una empresa chica, a otra persona que ya está en rinde gasto, que ya lo usa, a otra persona que lo ha pensado, pero el cliente, que el gerente interno no le da la pasada para comprarlo. O sea, hay muchos estadios mentales y de procesos en el que en MQL esta cosa de poder entender en qué proceso, en qué parte está tu target, la persona que bajó el documento, el PDF, te siguió, está también. Creo que eso también es el secreto del éxito, porque si una persona no te va a comprar hoy día, no quiere decir que no es un buen lead. Quiere decir que es un lead que está en otro tipo de clase. Esta persona en 2 meses más te va a comprar, o le interesó la cuestión, pero no tiene el presupuesto, o está justo en una época difícil. Eso también yo creo que ahí, creo que también HubSpot te ayuda en eso, en entender también cómo tú mismo le hay una estructura de clúster, de tipo de persona a cada llegada, no a cada lead. claro, entender al final, como tú bien dices, hay un ciclo de ventas que varía de industria a industria, de producto a producto, etcétera. Tú tienes que entender ahí cuáles son las etapas del ciclo de vida que va a tener tu cliente. Entonces, claro, en el inbound, por lo general lo que tú buscas ahí es llegar a alguien que está muy frío, a alguien que probablemente ni siquiera sabe que tiene el problema o lo sabe pero no entiende que existen soluciones para él. Claro. Entonces, tú empezás a llegar muchas veces desde contenidos muy diversos, ¿cachai? No necesariamente, por ejemplo, en el caso nuestro, tal vez no va a llegar directamente a hablarle, oye, hay una solución de reducción de gastos, pero sí voy a llegar a hablarle de normativas del Servicio de Impuestos Internos para efecto de la fiscalización de las boletas. ¿Cachai? Por ejemplo. Entonces me agarro de un tema que puede estar cercano o alejado a mi producto y desde ahí voy llegando. Entonces tengo que lograr ese proceso de nurturing, ¿cachai? De nutrir a este tipo que está frío y que no tiene nada que ver conmigo hoy día, que no es un marketing qualified lead, no es para nada eso, pero Claro. tengo que llevarlo a que se convierta en uno. Y ese es ese ciclo ya que al final es un ciclo previo al ciclo de venta, porque el ciclo de venta es cuando ya lo tenéis calificado y te dice, sí, quiero comprar, y Claro. pueden pasar días, meses, años hasta la compra. Es Exacto. lo que está antes, y eso es el marketing inbound al final. ¿Cómo logramos que este universo de personas, algunos vayan cayendo y eventualmente se conviertan en MQL? Sí, po. Y ahí eso es lo interesante de también entender como que, también creo que lo conversemos porque sé que es un concepto interesante para todos, el tema del growth hacking, que para mí, y lo conversamos en la previa antes de juntarnos a hacer este capítulo, para mí todos somos hackers de una u otra forma. El hackeo es como darle la vuelta, ir por el lado, cómo le doy una vuelta a lo que está pasando. Yo me imagino rinde gasto y yo habiendo trabajado en una corporación multinacional por años, me tocó ir a Cannes, me tocó ir a presentar a clientes de otros países, y yo decía qué interesante hubiera sido para mí haberme topado en el restaurante donde fui con mis clientes en México, con que te invento estupidez, que en la carta me hubieran dicho, o que algo en el menú me hubiera dicho, oye, tú que estás viajando fuera de tu país, ¿sabías que con Rindegasto esta cuestión no va a ser un cacho? Cosas como esa, el contexto de yo en otro país rindiendo en un restaurante que es de alto ejecutivo, estimento, cómo entender ese, y eso para mí también es un growth hack, que es como de qué manera yo entro como por el lado, de una manera alternativa, con medios distintos, con medios alternativos, Mm. así que eso también es súper interesante. ¿Cómo ven ustedes en Rindeganto el tema del growth hack? ¿Cómo lo toman? Sobre todo en SaaS, Ese es, en software como servicio, ¿cachai? claro, nosotros somos industria SaaS. Ahí yo diría que como growth hackers como que hay una ventaja en el mundo SaaS que tal vez no la tienen otros rubros, otros tipos de empresas, ¿ya? Que es como en cierta manera la masividad a la que puedes lograr con tus productos. Por ejemplo, un growth hacking muy clásico o que se da con la facturación electrónica y se dio en su momento. Cuando la factura electrónica, el proveedor X que generaba la factura electrónica, consideremos que está el cliente, está el RP que es el que hace la factura, ¿ya? Entonces el cliente toma este RP, hace la factura y la envía a su proveedor, que es el que va a pagar esa factura.
cosas tan simples como, ¿por qué en esa factura que le estamos haciendo llegar al cliente no le decimos como, oye, esta factura fue esta con XRP, Claro. pruébalo gratis aquí o ve otras soluciones aquí? ¿Cachai? Y desde ahí, en el mundo SaaS hay para todo, para firma digital, para un montón de procesos en los que tú estás llegando a personas que no son clientes tuyos, probablemente ni siquiera son tu buyer, pero podías desde ya hablarles de que existe una solución como rinde gasto, etc. Entonces, hoy día nosotros, por ejemplo, en el proceso de rendiciones, eh, hay un mundo de cosas que podríamos hacer, desde las asociaciones con tarjetas bancarias, con productos con POS, por ejemplo, ¿cachai? Con otras herramientas que son como aledañas o que tocan de alguna manera nuestro producto principal y donde nosotros podríamos comunicar que existe una solución como la nuestra. Claro. Entonces, de ahí también viene la estrategia del freemium, por ejemplo, que también es un growth hacking. Si tenemos un buen producto y podemos tener solución gratuita para cierta capa de clientes, hagámoslo también. Entonces, como tú decías, al final es como, démosle la vuelta, démosle la vuelta, démosle la vuelta, y como salir un poquito de la caja y no nos quedemos pegados en el producto en sí. Veamos qué cosas tocan el producto, qué es lo que hay alrededor del producto que nos puede generar este grupo aquí. Exacto. Y esa mirada lateral de que todo comunica, creo que él era realmente la piedra filosofal del growth hacking, pues, de cómo entender, cómo hacer sinapsis de lugares donde no está tu competencia, que nadie se le ocurre que es un medio, o sea, etcétera. Hablemos ahora de algo que me parece súper interesante, sobre todo en tu rol de Head of Marketing, obviamente. Los aliados, estas herramientas que todo marketero debería tener. Yo siempre me gusta Mm. mucho, y esto me lo comentan del podcast, que tiene algo que a la gente le gusta mucho, que es, siempre damos como esos 5, 6, 7 tips, o lo que sea, pero súper articulables, y que cada capítulo se van con notas. De hecho, un amigo me decía, oye, cada capítulo yo tengo notitas de algo que aprendí. Cuéntanos desde Bueno, tu punto de vista, en tu rol de marketero, por supuesto, ¿cuáles son esas herramientas que todo marketero debería tener, según tu criterio? bueno. Sí, mira, para mí, bueno, el número uno, sí o sí, tenéis que tener un CRM. Tenéis que Ujú, trabajar en mi caso, yo, como le dije anteriormente, fan de HubSpot, lo vengo utilizando hace muchos años. ujú. Y HubSpot, y yo sé que hay otros que también lo hacen, pero HubSpot particularmente es muy amigable con el marketero. Tiene todo el ecosistema armado para que el marketero pueda cumplir su rol y trabajarlo de la mano con ventas. Esta Ok. relación es fundamental. ¿Sabes? Al final, ventas se alimenta de marketing y marketing se alimenta de ventas. Entonces, este CRM particularmente, HubSpot, te permite esa correlación de muy buena manera, te permite generar automatizaciones, flujo, informe, entender el ROI de tu campaña, armar campaña, construir tu blog, construir tu sitio web. Es como, tienen todo el ecosistema del marketero en un solo lugar. Entonces, lo primero es como, tenéis que tener algún CRM. Si no puedes tener HubSpot, porque igual es caro HubSpot, se entiende. Hay otros Ujú. CRM más económicos, más chiquititos, y los podéis ir complementando con otras herramientas. Entonces, podéis tener un CRM un poquito más económico y armar tu blog en WordPress o armarlo en algún otro portal, otro CMS, pero tenéis que conectarlos. Eso es lo fundamental. Más allá de tener uno que haga todo, ten varios, pero conéctalos, porque si no la información se te empieza a perder. ¿Cachai? Entonces, el CRM sí o sí. Ujú. Después, como en lo que es gestión del equipo, ya gestión de tareas. En marketing, nosotros tenemos múltiples disciplinas, ¿cachai? Vaya a tener al periodista, vaya a tener al diseñador, vaya a tener al ingeniero, vaya a tener, etcétera, ¿cachai? Entonces, son muchas disciplinas muy distintas dentro de un equipo. Entonces, tienes que hacer confluir las tareas que se trabajan entre todos ellos y hacerle seguimiento y medir los tiempos, etcétera. Entonces, hay una buena herramienta de gestión de tareas, de gestión de proyectos, etcétera, es fundamental. Particularmente yo he ocupado varias, ya he Ujú. ocupado Trello, que es como el clásico, he ocupado ClickUp, he ocupado desde planillas Excel también, ¿cachai? Pero hoy día vengo usando hace un rato Monday, Ujú. ya que yo amo Monday por dos cosas. Uno, por producto, que encuentro que para gestión de tareas y proyectos funciona bacán. Y dos, por la estrategia de marketing que ellos tienen. Yo no sé si alguna vez te ha tocado ver algún anuncio de Monday en redes sociales, etcétera, pero me encantan. Como que trabajan Sí, muy bien la po. visual, la forma de Es mostrar el súper producto. simple, sí, muy bonito, de verdad. Son unos secos, pero como herramienta de gestión de proyecto, fundamental. Hay que tener una herramienta de gestión de proyecto y a mí me gusta mucho Monday, que se conecta con Hotspot, se conecta con Slack, que también ocupamos como herramienta de comunicación interna. Y esa sincronización entre las herramientas es vital, Mm. ¿cachai? Porque, por ejemplo, tenía una tarea en Monday, esa tarea en Monday le quedan 5 días, la vinculáis con Slack y en Slack le dice a la persona, oye, te quedan 5 días para terminar esta tarea, ¿cachai? Empezáis a generar esa sincronización entre todas las herramientas, que nada es fundamental. Sí, gestión de proyecto, como marketero, sabemos que tenemos que estar en 1000 cosas distintas al mismo tiempo y tenéis que lograr Cierto, un control de eso. Sí, totalmente. es una locura.
Sí, po. Así que muy importante. Y lo otro, herramientas que te ayuden a medir las cosas que estáis haciendo. Mm. ¿Ya? Si no tenéis un HubSpot, súplelo con, per se tenéis que tener Google Analytics, per se tenéis que tener alguna herramienta de medición de redes sociales, un Metricool, por ejemplo, y alguna herramienta de medición de lo que estáis haciendo en posicionamiento orgánico, un Mm. SEMrush, un Ahref, pero necesitáis herramientas que te ayuden a medir, ¿ya? Porque al final lo que nos pasa mucho en marketing, yo creo que a muchos les pasa, es que hay muchas decisiones que al final son un poco de la guata por lo difícil que es medir muchas de las cosas que hacemos. Mm. ¿Cachai? Hay cosas que son casi imposibles de medir, por ejemplo, una estrategia de radio. Es muy difícil medir efectivamente cuántos leads se generaron por eso. Pero nada, hay que verle la forma a lograr esa medición y tenéis que tener herramientas que te ayuden a medir en el día a día. Porque las decisiones, tú habláis del data driven, las decisiones tienen que estar tomadas en base a datos. Entonces, tenéis que Por tener supuesto. eso. Así que yo diría que estas son como las cosas que hay que tener. Un CRM, una herramienta de gestión de tareas, herramientas de medición y herramientas de comunicación. Buenísimo. Oye, dijiste algo recién que ahí lo anoté que está buenísimo, que es el gran tema que siempre se habla, esta relación y esta ansiedad que se lleva entre venta y marketing. La otra vez también me lo comentó alguien en Mm. algún canal, no me acuerdo si fue LinkedIn, el tema de que sí, pero ojo, que las ventas y el marketing no son lo mismo. Yo decía, sí, o sea, ojo, sí, pues son lo mismo. O sea, venta está apalancada en marketing. El marketing lo que tiene que hacer es llevarte leads de calidad. Hablamos del MQL. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven sobre todo en el caso de ustedes, que efectivamente ustedes asumo que tienen también equipo de venta, es mucho más duro en el SaaS que en otros productos? Pues en este caso, efectivamente, ustedes asumo que tienen ese contingente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo converge la ansiedad de la venta con el marketing? Esto de que, oye, este posteo me va a hacer vender directamente. Puta, no siempre es así. ¿Cómo lo trabajan ustedes en Rindegato? ¿Cómo lo ven? Buenísimo, es un temazo y yo creo que todos los que trabajamos en marketing nos toca esto de la disputa con ventas, etcétera. Pero como tú bien dices, son áreas que tienen que entenderse como hermanas. Si van de la Mm. mano sí o sí, una depende de la otra. Si yo puedo hacer gran marketing, pero si no vendo, no voy a tener presupuesto de marketing y marketing chao. Si cuando hay una crisis, lo primero que se corta es la publicidad, lo primero que se corta es Claro. el marketing. Obvio. Entonces, yo tengo que lograr que el equipo de ventas venda. El equipo de ventas va a vender. Lo que tú le pasís van a ir como guerrilleros, ¿cachai? A pelearla hasta venderla. Mm. Porque el equipo de ventas funciona con modelos de comisiones, funciona en base al lead que uno le está generando, etcétera. Entonces, ventas ama a marketing, como marketing ama a venta. Esta relación hay que tenerla clara. Si al final así funciona, somos Mm. codependientes. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en Rendegasto, te diría que está bastante bien aceitado el proceso. ¿Ya? Es un flujo, entre comillas, tradicional. Básicamente, nosotros de marketing generamos los leads inbound. ¿Ya? Mm. Hay un equipo que se encarga de generar los leads outbound. ¿Ya? Mm. Nosotros como marketing estamos encargados de toda la estrategia de generación de lead inbound. Este lead pasa a un SDR, un Sales Development Representative, ya que básicamente es la persona que se encarga de calificar el lead, Mm. recibe este lead, lo califica, lo valida, y si efectivamente cumple con todos los parámetros que nosotros requerimos, este mismo SDR le agenda una reunión al cliente con un BD, con un vendedor. ¿Verdad? Mm. Entonces, este proceso es como muy fluido. El cliente básicamente arma un formulario, le llega y a los minutos le está llamando o lo está contactando por algún medio el SDR, ¿ya? Y ese SDR le dice al tiro, oye, tengo agenda disponible a esta hora, a esta hora, a esta hora, que es la agenda de Mm. los BD, y se la pasa al BD, el BD va a la reunión. Y el SDR también tiene el rol de hacerle seguimiento a esa reunión, ver si se llegó a cabo y el SDR marcar la reunión, etcétera. Entonces, hay una codependencia completa en el proceso y el BD siempre está atento a, ojalá me llegue una agenda de un lead, por supuesto, y va a ir donde el SDR y le va a preguntar, oye, ¿cómo llegó, etcétera? Independiente de que el SDR le dejó todos los datos, porque existe esa ansiedad de la Claro. reunión, ¿cachai? Ujú. Entonces, yo te diría que la relación más sana que uno puede lograr ahí es el entender básicamente que son codependientes. No es el uno Sí. sin el otro. Y como heads, como líderes, el head de venta y el head de marketing, exigirle a el SDR, al vendedor, a quien esté en el proceso, que deje todos los registros de lo que está ocurriendo. Porque cuando falta un registro empiezan las discusiones, empiezan las polémicas. Claro. Oye, es que no se me dijo esto, no me dijeron que el cliente era así, no me dijeron nada. Mm. Todos los registros, y nosotros como head tenemos esta labor. Si tú tenés todo aceitado, todo registrado, no vas a tener problemas. Sí, pues, tal cual. Oye, a propósito de esto de la conexión del marketing y las ventas, hay una cosa que a mí me llamó la atención y de hecho lo vi antes de que lo conociera a través de Amazon, que es el hecho de que ustedes, por ejemplo, están en TikTok.
Y si ustedes buscan Rindeganto en TikTok, es súper divertido. Yo me río mucho con lo que hacen. Yo siempre pongo de ejemplo a Monito del BCI, creo que fue la primera marca que yo vi, por lo menos, que realmente entró a TikTok como es TikTok, y es súper atractivo. Y ustedes hacen cosas parecidas, hacen cosas súper divertidas. Y ahí hay una gran pregunta, porque constantemente, sobre todo desde la pandemia hasta hoy día, la piedra angular del trabajo de B2B en comunicaciones o en redes sociales ha sido LinkedIn. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Porque que esté metido en TikTok es bien loco. Yo nunca había visto un B2B, sobre todo tan duro, entre comillas, de un producto tan específico B2B, en algo tan blando, tan divertido como TikTok. ¿Cómo entraron? Y por sobre todo, una pregunta más de arriba. ¿Cómo tú ves este tema de Meta o LinkedIn o TikTok? ¿Cómo ven su ecosistema de marketing? ¿En qué se basan para llegar para allá? ¿Es de prueba y error? ¿Hay alguna estrategia respecto a eso? ¿Cómo están haciéndolo? ¿Cómo lo ves? Buenísimo, sí, po. Claro, cuando uno piensa en marketing en el B2B, al tiro LinkedIn. Y todo el Claro. mundo te va a decir LinkedIn, tú vas a contratar una agencia y te van a decir, sí, LinkedIn. Claro, Ujú. LinkedIn es súper caro. Es por lejos la red social más cara para hacer publicidad Sí, po. y por lejos la menos efectiva. ¿Ya? Al final LinkedIn es para mantener un posicionamiento de marca, etcétera, pero muy difícilmente va a generar leads desde ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todo esto es un poquito de prueba y error, lo decías tú también. Hay que ir probando. ¿Cachai? Cuando yo llegué a Rindegasto, me encuentro con que la estrategia que había en ese momento era netamente Google Search. Mm. Era básicamente todos los que salían a buscarnos, buscaban la keyword Rindegasto o rendición de gasto y Rendición, llegaban a dudas. nosotros. Que es perfecto, porque claro, ese lead es súper calificado, es bacán, tiene toda la intención. Pero estáis dejando afuera un universo de gente que no sabe que tiene el problema. Y ahí volvemos Perdón, al es que eso mismo. quería decir, con el problema que yo, por ejemplo, no sabía que hay una, o sea, el problema que yo tengo no sabía que hay una solución, entonces no voy a andar buscando esa solución, ¿cachai? Sí, ese es el gran Exacto. tema. Claro, Sí, entonces ahora Google entiendo, Search, entonces TikTok lo usáis como más de arriba del funnel, como más de awareness, como de, oye, existe esto, no me equivoco. exacto, es completamente top of the funnel. ¿Cachai? Nosotros Perfecto. partimos con Instagram y Facebook a finales del año pasado y se nos disparó. Y de ahí es gracioso lo que pasa con TikTok, porque dentro del equipo hay una de mis project managers, que es Diana, Ujú. ella es fan de TikTok. Y en un momento dice, oye, ¿y por qué no probamos, ya que nos fue tan bien con Instagram, ya que nos fue tan bien con Facebook, ¿por qué no probamos con TikTok? Y fue como, TikTok, B2B, empresa seria, etcétera. ¿Sabes qué? Pilo, probemos. O Bueno, hay que probarlo todo. ¿Ya? Y digo, ya, veamos qué marcas B2B están haciendo TikTok. Salgamos a buscar. Ya, está Monday, está esta, ya, ok. Estudiemos el material que están haciendo. Vemos cómo es la comunicación, etcétera. Después de un pequeño análisis de lo que vimos ahí, dijimos, ya, salgamos a hacer contenido. Y grabémoslo de tal manera que se sienta que lo grabamos con un celular, que claro, es algo completamente artesanal. Por favor, que esto no se sienta de estudio. claro. ¿Cachai? Y ahí fue como, ya, ok, agarramos celular, hicimos una pauta, un guión, grabamos, etcétera. Estuvimos 3 horas grabando una pequeña cápsula que duraba 40 segundos Clásico. y la lanzamos por TikTok, nuestro primer lanzamiento en TikTok. Y lo patrocinamos, le pusimos unas cuantas lucas, ¿ya? Que empieza a dar vuelta. Sincronizamos TikTok con Hotspot, se podía Ujú. hacer esa sincronización. Ah, mira, Y no sabía. empezamos a ver que TikTok Ads, al igual que Meta, etcétera, también tiene sus propios formularios y todo para ser clientes potenciales. Y empiezan a llegar leads de TikTok. Ah, mira, el ejercicio podría estar resultando. Vamos viendo qué pasa con estos leads. Cuento corto, llevamos 4 meses trabajando con TikTok. Por algo será, ¿cachai? Hemos generado leads desde pequeñas empresas hasta grandes corporativos con TikTok. ¿Cachai? La otra vez estaba en un evento de un banco grande y se me acerca uno de los gerentes del banco y me dice, oye, yo te conozco, yo te vi en TikTok, tú eres de Rindegasto. Y yo como, mentira que me conociste por TikTok, ¿cachai? Porque Divertido. yo soy uno de los personajes de los videos que grabamos, ¿cachai? Sí, no voy a andar contratando actores, ¿cachai? Así que, Claro, no, ha sido un descubrimiento, sí, de verdad hay divertido. que probar. Y pasa mucho, a mí me pasa últimamente también con lo de TikTok, que es bien explosivo, que igual que tú, de repente la otra vez. De hecho, mira, ahora me acordé, estando grabando con usted en Rindegasto en el ascensor, y una niña se me acerca y me dice, ¿Ya? disculpa, ¿tú eres Ritalin? Sí. Y dije, ah, por el podcast, marketing, sí, me dice, yo te sigo en TikTok, lo del branding. Y obviamente, y es muy loco porque, no sé, 12.000 seguidores en TikTok, pero el podcast es mucho más grande que TikTok. Pero la gente me está viendo más por TikTok porque es más rápido, es más simple y tiene esa cosa bien adictiva que tú decís. Yo siempre digo todo, cuidado con TikTok que drogadura, así como está diseñado para que sea. Tú no sé si te ha pasado, pero te poní, buscáis, no sé, por otra vez que fui con la familia de Río, busqué Río de Janeiro y estuve durante 3 días recibiendo solamente cosas de Río, hasta que al final le dije no me interesa, porque es súper, súper, súper insistente.
¿cachai? Y eso me lleva a una pregunta Sí. que creo que también es súper interesante y muy 2024 y muy sexta temporada de Rita Cast. ¿Qué pasa con el contenido? A mí me pasa últimamente que, claro, yo siempre le he contado a todo el mundo cómo partió esto. El podcast partió en pandemia, mi LinkedIn empezó full en pandemia, TikTok empezó ahora porque básicamente un contenido orgánico de gente que preguntaba cosas y yo le respondo y aprovecho de usar toda mi experiencia de todos mis años trabajando, pero está pasando, y no sé si te pasará a ti también, que yo me estoy tomando cada vez más con más contenidos de valor, con más gente que hace cosas de valor, y llega un punto que uno se pregunta realmente si esto del contenido empezó en pandemia y va a empezar a morir porque todos están haciendo un poco lo mismo, está pasando de moda, lo estamos aplicando mal. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué está pasando con el famoso contenido de valor? Porque hoy día tú te metías a LinkedIn y todos están diciendo contenido de valor, todos están aplicando las fórmulas que todos empezamos a hacer hace 2 años. ¿Cómo ves tú esa evolución? ¿Cómo lo ven desde Rinde Gastos? El tema del contenido es ni siquiera un mundo, es un universo de cosas. ¿Ya? Claro, en pandemia, yo me acuerdo, estando en plena pandemia, los presupuestos de marketing se recortaron heavy, y Total. ahí uno empieza, el growth hacker en sí te empieza a decir, ya, puta, nada, webinars, todos empezamos a hacer webinars, todo el mundo empezó a hacer webinars, y que el ebook y la cuestión y la cuestión. Hoy día yo te diría que no es que esté muerto ese formato ni nada por el estilo, para nada, pero es un poco lo que hablábamos al principio. Tenéis que saber comunicar ese contenido. Mm. Tú podías armar un contenido que de verdad es de valor, que de verdad está bien hecho, que de verdad trabajaste horas, días, le dedicaste tiempo, metiste profesionales, hay estudios de por medio, etcétera, y armaste el tremendo ebook, white paper, lo que sea. Pero si no eres capaz de comunicarlo bien, si no eres capaz de ocupar bien los formatos que tienes para decir que existe ese contenido, es muy fácil que se quede ahí como un ebook más en tu lista de ebooks que nadie nunca vio o que tal vez descargó alguien y nunca lo miró. Mm. Tenéis que darle valor a ese contenido. Y ahí entran, por ejemplo, ojalá podáis meter un influencer. ¿Cachai? Ojalá tengáis a Claro. alguien que en verdad la gente lo siga y pueda decir, oye, yo vi el contenido, descargué, ocupé el producto, etcétera, para darle más peso a eso. ¿Cachai? Tenéis que generar una buena comunicación de tu contenido. El contenido por Mm. sí solo está hiper sobrevalorado. Nadie quiere consumir tanto contenido. La Sí, gente po. además está chata, quiere cosas rápidas. Ojalá que el contenido lo podáis resumir en un reel, ¿cachai? Tal cual. Entonces, esa es la cuestión. Si al final, el contenido es muy importante, pero tenéis que saber comunicarlo. Exacto. Oye, y entrando ya a la parte de abajo del funnel, cuando ya estamos hablando de la gente que probó tu producto, que le encantó, que lo está usando, que tú, como tú bien dijiste al principio, es bien impresionante que es un producto que está ahí, que era un problema hace mucho rato, por eso también el éxito de ustedes en tan poco tiempo. En temas de programa referido, de Customer Success, ¿cómo lo están viendo ustedes también en Rindegasto? Porque tiendo a pensar que un producto de un problema que yo tengo y todos tenemos, pero que no sabía que había una solución, y tú, como tú dijiste, tenés el score del producto súper arriba, los clientes están felices, están desarrollando algo para aprovechar eso, para tener este como club de referidos casi, ¿cómo lo están trabajando dentro de Rinde Gasto? Efectivamente, bueno, ahí se están trabajando varias aristas, porque, ¿Mm? como te decía hace un rato, y tú mencionaste recién, si tenéis tan buen NPS, si tu cliente en verdad es un fan del producto, tenemos clientes que se llaman a sí mismos fan del producto, ¿cachai? Soy un Ya. fan de Rindegastos, lo he escuchado más de una vez, porque en verdad te soluciona un cacho, y cualquier cosa que te solucione un cacho tú la has de querer. Mm. Entonces, no, nos pasa que tenemos esa tan buena referencia y ese tanto cariño por el producto. Nosotros, por ejemplo, hacemos un webinar para mostrar una solución del producto y se conectan cientos de personas. Yo nunca había visto un webinar de producto donde se conecta tanta gente como me ha pasado con Red de Gasto. ¿Cachai? Entonces ayer mismo hicimos un webinar, había más de 300 personas conectadas para ver una actualización que hicimos en un producto. Entonces, ¿qué Wow. pasa? Que cuando tenías ese amor por el producto, tenéis que aprovechar entonces, tenéis que sacarle rentabilidad a ese amor por el producto. Y ahí viene, tú lo mencionabas muy bien, los programas de referido, programas de puntos, ¿cachai? Etcétera. Nosotros en este momento estamos justamente construyendo ese plan, que va a llamar el Ring de Fan, ¿Ya? súper original el nombre, pero calza perfecto, ¿ya? Y vamos a armar este programa de referido para premiar justamente ese amor por el producto, ¿cachai? Y ahí es la invitación a todos, si tú tenés un buen producto, sácale ese partido y que tus clientes sean al final tu publicidad, si el boca a boca es la mejor forma de vender, por lejos, históricamente, y también es la más barata, ¿cachai? Exacto. En ese sentido, no están amarretes con los premios. Si vaya a armar un programa referido, no hagáis que el premio del programa referido sea, no sé, pues una gift card de 10 lucas, no, pues, mándate algo bueno. Que la gente diga, en verdad vale la pena yo recomendarle esto a alguien, ¿cachai? No Mm. se haga amarrete porque igual te va a salir más barato que un
lead generado por Google Ads, que después le tuviste que pagar a un vendedor, que la comisión del SDR, etcétera, te va a bajar harto el costo de adquisición de ese cliente. Entonces, lo que tiene el programa de referido es que genera el boca a boca y el costo de adquisición de clientes que baja mucho. Entonces, eso es Exacto. fundamental cuando tenía una buena marca. Sí, po. Pero yo siempre cuento este caso, también lo cuento en las clases. Cuando yo llevaba en Nespresso en MRM, nos dimos cuenta a través de Nestlé que el 50% de los referidos, de la gente, perdón, de los nuevos club members, que le llaman a la gente que compra la máquina, pone el código y como que se hace socio, entre comillas, de Nespresso, con la cápsula, que sea, el 50% de la gente que llegaba era por referidos, era porque fuiste a la casa de alguien, tenía la máquina y la compró. Y ahí nosotros decíamos, pero esto es matemático, o sea, ¿por qué estamos gastando en George Clooney y no nos metemos más en que esa persona que compra mucho café y que seguramente invita a mucha gente, no le tenía un barista para su cumpleaños? Y de hecho y hecho, empezaron a hacer eso y olvídate cómo se comportaron las ventas. Ese es para mí el hack, por Claro. eso yo, el concepto de growth hack como que me gusta y no me gusta a la vez, porque encuentro que eso es lo que deberíamos hacer todos los marqueteros, pensar lateralmente de qué está pasando, entender tu ecosistema, entender dónde estáis con estos highlights. Si alguien te dice eres un fan de Rindegasto, claro, eso hay que convertirlo en algo. Hay que hacer alguna comunicación, algún protocolo. Y de nuevo, el hecho de que tengáis un producto tan al callo de un problema, claramente no va a ser que yo lo busque porque es muy único y por eso también el éxito de usted. Pero ahí encontrando esa fortaleza, esos hilos por donde ir agarrando la madeja, está súper interesante. Totalmente. Y tuviste ejemplos locales muy buenos, como el tiramisú, por ejemplo. Que claro, Heavy. no hace nada de publicidad, no está en ningún lado y no hay día que no esté lleno. Pero O tú, marcas ¿cachai? como, Es bien impresionante, yo, o sea, ya lo he contado 10 veces en el podcast, pero sigo siendo muy fanático. La Patti Rocatagliata, que es la dueña, salió una vez en la revista Capital, en la portada, así como que facturaban con $1 millón al mes. Y pese a eso, tú la veis todas las tardes vestida de negro impecable, recibiendo a la sí, gente. Eso es servicio. Mauricio Russo, que en paz descanse, que también lo tuvimos en este podcast, hablaba de la marca ciudadana. Y como él también se preocupaba, ese capítulo es maravilloso, si no lo han escuchado, no lo han visto, por favor, véanlo. Él contaba que cuando partió la pandemia y crearon casideas.cl, su gran problema de hacerlo era el tema de las devoluciones, cómo lo hacían para que la experiencia fuera buena y no fuera el cacho que se iba a morar un mes, que no te devolvió la plata. Y el tipo, que era un loco del servicio, dijo, ¿sabes qué? A su gerente de finanzas, usa mi cuenta personal, que de ahí saqué la plata y después me la devolví a mí. Eso es compromiso y eso es experiencia de marca. Y eso es branding finalmente, ¿caché? Que es muy loco, pero eso es branding. Steve Jobs mm, era seco con Apple de branding, no porque él fuera un marquetero, porque entendía que el branding también es comercial. sí, Está buenísimo. Oye, ¿no? Cristian, lo que siempre pregunto, yo tengo aquí mi libro de cabecera que es Mentora de Tim Ferriss, siempre lo tengo acá, y Tim Ferriss en su programa, en su podcast, dice algo que me encanta, que es la última pregunta siempre, que es, ¿qué cosa no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara o que conversáramos? ¿Qué cosa no me preguntaste que me hubiese gustado? A Uno ver, siempre tiene que echarse para atrás y preguntarlo. A mí me lo hizo la otra vez Javier Iranzo en su programa y es verdad, es como, está bueno. algo que te quisieras Eh, comentar de bien de gasto, algo que se venga, alguna papita, no sé, pues dime tú eh, alguna Mira, cosa. yo diría que en este momento, como te digo, voy a cumplir como 8 meses acá y Ujú. ha sido una experiencia tremenda. De verdad, una gran empresa. Eso que tú dijiste de la preocupación del servicio es algo que yo lo he visto del día uno, tanto para el cliente interno, que somos nosotros los colaboradores de la empresa, como Ajá. con el cliente en sí, ¿cachai? Entonces, hay mucha preocupación en eso. Y por lo mismo, me gustaría como comentar cosas que se vienen ahora, que hay como papitas, de Ujú. cómo Rendegastos, que hoy día está viendo lo que es rendición de gasto, está empezando de a poquito a convertirse también en una fintech. O sea, ahí Ah, mira. nos estamos metiendo en ese mundo, se vienen cositas, como dirían. Ya está Bueno. súper interesante porque lo que buscamos es cerrar el ciclo completo. Ajá. ¿Cachai? Porque hoy día lo que hace Rinde Gasto es que tú rindes tu gasto, te lo aprueba tu jefe, lo aprueba contabilidad, y eso después va a tesorería, y en tesorería hacen el pago, las nóminas, etcétera. Pero eso ya es fuera de Rinde Gasto. Lo que nosotros estamos buscando es cerrar ese ciclo para que quede dentro de Rinde Gastos y automatizarlo. Y Oh, eso qué es buena. quitarle un dolor de la cabeza a los gerentes de finanzas Total. gigante. ¿Cachai? Wow. Así que como que esa es una gran novedad. El mundo fintech es un mundo hermoso, Sí, po. eh, que lleva cuántos años ya como concepto. Llevará unos 7 años, 10 años como Ujú. creciendo, pero está súper potente y todavía hay tantas cosas que hacer en ese mundo. Y nada, es algo en lo que nos estamos metiendo y felices de meternos ahí. Estuvimos hace poco en el FinTech Forum, un evento Ujú. que se hizo hace poquito, unas 3 semanas atrás,
viendo como todas las novedades que se vienen en el mundo fintech, y de verdad es un mundo hermoso, se están haciendo cosas increíbles, y hay empresas que la están rompiendo en ese mundo. Entonces, nada, pues, hacia allá queremos ir nosotros, seguir rompiéndola en Chile, Perú, México, Colombia y todos los países en los que estamos, porque de verdad estamos en esa, somos un cohete en este momento, estamos felices en Qué eso. bueno. Oye, Cristian, darte las gracias por habernos acompañado en esta ya sexta temporada de Ritacast. Muchas gracias por el contenido, por lo que nos contaste. Rindegasto, ni más decirlo, googleé en Rindegasto, de verdad que una plataforma atómica, yo ahora lo estoy empezando a usar, yo te decía, yo tengo una cajita con las rendiciones del equipo, que ahora voy a pasar a Rindegasto para probar, así que me encantó, y de hecho el éxito que tienen hoy día y la razón por la que nos conocimos también habla de que han explotado en la región y les deseo mucho más éxito del que tienen todavía, así que muchas gracias por haber participado. Te pasaste, gracias Cristian, estuvo buenísimo.